Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radios tiempistas? ¿Cómo están los que están allá en La Guaira, los que están en Caracas, los que están en los valles del Tuy, allá en Cuba, que me están escuchando también? Bueno, a los que están en los municipios de Caracas, ya lo dije, en el sentido de El Hatillo, Baruta, Chacao y el Distrito Capital. A todos ustedes, muy buenos días, bendiciones, bendiciones de lo alto, y que prácticamente en estos 2 meses que nos quedan para el año entrante, realmente todo lo que no has podido lograr hasta hoy, lo puedas lograr en estos 2 meses que nos faltan para el 2020. Y bueno, como ustedes saben, estamos ya en periodo navideño por decreto. Ahora yo no sé si la Navidad se decreta, pero hoy es el día de todos los santos, ¿verdad? Es el día tuyo, es el día mío, y vamos a saber más adelante por qué. Esa es una de las sorpresas. Estamos en la dirección general, gracias al pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Muchos me dicen por ahí, tú eres apóstol, pero ay, me da igual si soy apóstol. O sea, ¿cómo te explico? Hay un llamado. Tú me puedes llamar pastor, me puedes llamar amigo, por mi nombre, como tú quieras me puedes llamar. Pastor, lo importante no es el título, digamos, como algunos lo consideran, porque no es título. Lo importante es el servicio, que tú sirvas al Señor, que tú cumplas con el ministerio. Eso es lo importante, y esto debe quedar claro, porque todos somos servidores. Dice la palabra que nosotros debemos ver al hermano como mayor que nosotros mismos y seguir el ejemplo de Jesús, que siempre en toda la Semana Santa se cumplen cuando se hace el lavatorio de los pies. ¿Y qué es eso? El ser humilde, el servir. Y Jesús, al lavarle los pies a sus amigos, a los discípulos, a los apóstoles, se hizo servidor. Y él dijo que debemos ser de los más pequeñitos. Así que cuando tú, conoces a alguien que se ufana del título apóstol o profeta o evangelista, qué sé yo, es como, te explico. Hay personas, como una persona que yo conocí en el mundo secular, abogada, creo que una vez eché el cuento acá. Y ella, yo la llamé por su nombre porque ya nos conocíamos, ¿no? Éramos conocidos, amigos. Y me dijo, no, doctora. Entonces, a veces pasa eso mismo en la iglesia. Hay personas que, mira, no le gusta que le llame hermanito o por su nombre. Lo que te dice, no, apóstol, pastor.
Y mira, ante el Señor nada de eso importa. Lo que importa es tu servicio. Pero como testimonio, por fe, como fui ungido como apóstol, pues yo por fe lo cumplo. Ahora pregúntame tú si soy como estos grandes apóstoles que ustedes ya conocen. Pues no, soy tu hermano. También necesito de la redención, también necesito de la sangre de Cristo. Y eso es importante para que todos pues conozcan, porque se ha tergiversado un poco la palabra apóstol, ¿no? Y bueno, por ahí salen algunos paradigmas en los hermanos que tienen mentalmente sobre el nombre de apóstol. Y hay que rescatar la verdadera figura del apóstol, ¿sabe? Eso es lo importante, hay que rescatar la figura del apóstol, porque se ha deteriorado, se ha mancillado, y yo pienso que eso es pecado, hermano, es pecado. Es pecado haber vituperiado el nombre de Cristo por las manipulaciones que le hacemos a los cargos, que no serían cargos realmente, sino ministerios en la iglesia. Bueno, entonces seguimos con el programa y con ustedes el apóstol Johnny Quintero. Bueno, estamos saliendo al aire por internet y también esta es la sorpresa que les tengo a ustedes. A partir de la semana pasada del programa que tuvimos de Halloween, estamos subiendo el programa, lógicamente sin la música, por YouTube. Porque YouTube nos prohíbe poner la música, entonces ponemos pues la parte hablada con los créditos correspondientes a la emisora Radio Tiempo, pero usted nos puede encontrar en YouTube y por lo tanto ustedes ya serían mis YouTuber tiempistas. Un aplauso, Fabián, pero Fabián está dormido allá, creo que está distraído. Fabián no escucha. Bueno, seguimos adelante. Pues usted nos puede escuchar a través de YouTube y puede ubicar los siguientes canales, porque tenemos 2 canales. Usted busca por YouTube On TV Mi Casa y también puede ubicar el canal personal AP Johnny Quintero, AP de Apóstol Johnny Quintero. Tenemos 2 canales en los cuales vamos a estar subiendo. El programa es Por Amor a Ti, o sea, tiene el mismo título, Por Amor a Ti. Y si usted también desea, pues estamos subiendo los programas ya pasados en archivos, ¿no? En Google, ya lo he repetido muchas veces en el pasado, usted teclea ahí y lo sube. Bueno, también tú sabes que este es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 y por la Iglesia CDA, la cual presido. También estamos en las redes sociales, nos pueden estar ubicando, bueno, por mi nombre o por Twitter, Instagram y Facebook como Iglesia CD Amor. Y nos vamos rapidito porque el tiempo nos vuela. Y nos pueden estar llamando ya automáticamente al 0426-401-3714. Vean que extraño sus mensajes. Los hermanos allá en Las Tunitas, muy agradecidos por los mensajes que siempre me están mandando. A todos los hermanos radiotempistas que siempre me están mandando. Me mandan versículos bíblicos, me mandan peticiones de oraciones. Quisiera saber cómo están todos ustedes, cómo continúan en su batalla diaria como soldados de Jesucristo, porque esta es una batalla diaria de todos los santos. Hoy que es el día de todos los santos tenemos una batalla diaria para vivir en santidad. Y les quiero decir a todos mis hermanos que me están escuchando que se habilitó el 0426-401-3714 como WhatsApp. Y me pueden escribir al WhatsApp, y si desean que los integre al grupo de Por Amor a Ti, me pueden indicar y ahí les agregamos. Hay algunos hermanos que ya están integrados en el grupo de WhatsApp. Ahí pueden hacer los comentarios y preguntas y todo lo demás, porque pasamos el grupo de WhatsApp a este número 0426-401-3714. Y bueno, ya pasó Halloween ayer, gracias a Dios.
Gracias a Dios, porque es una fiesta realmente, como habíamos dicho, demoníaca, satánica. Nosotros los cristianos realmente no lo celebramos. Pero la semana pasada se me había olvidado decirles a todos ustedes que el día de ayer, el 31, la iglesia cristiana celebra el Día de la Biblia y el Día de la Reforma Protestante, que fue cuando Wittenberg, allá en Alemania, puso las tesis que clavó en la iglesia, y de ahí venimos los protestantes y después los evangélicos. Y hoy, bueno, como ya hemos repetido, estamos celebrando el Día de Todos los Santos. La pregunta es, ¿los santos son los que están en los altares o los que ya murieron? ¿O tú que me estás escuchando eres santo? Esa es una muy buena pregunta que vamos a ir aclarando más adelante. Hoy es el Día Mundial del Veganismo, de los veganos. Estas son las personas que, bueno, no comen carne, no toman leche, en fin. Hoy es el Día Mundial de los Veganos, que también se ha puesto un grupo militante, ¿no? Que incluso quieren obligar. Yo no sé cuál es la costumbre, la manía del mundo de querer imponer sus ideas a otro, cuando Dios nos hizo libre. Y eso tiene que ver con nosotros mismos como cristianos. Nosotros no podemos imponerle nuestra fe a otros. El Señor lo único que nos dijo es que predicáramos la palabra, y el Espíritu Santo se encarga de convertir a las personas. Pero no podemos como obligar al otro a creer como nosotros creemos, y tenemos que reconocer que muchas veces los evangélicos, nosotros, bueno, la corriente evangélica ha cometido ese error, ¿no? De querer obligar. O sea, Jesús no obligó a nadie. Jesús predicaba y el que lo quería seguir, lo seguía. Tú nunca veías a Jesús persiguiendo a las personas. Mira tú, pero ven acá, pero es que yo te quiero decir, pero mira, pero no seas así. O sea, Jesús nunca actuaba de esa manera, ¿ya? Y bueno, hay movimientos como los veganos que, o sea, se han vuelto beligerantes en algunos aspectos, que quieren como obligarte, ¿no? A hacer lo que ellos, o consumir lo que ellos consumen. También, bueno, hoy es el Día de Todos los Santos, pero hay algo curioso, que el día de hoy y mañana, que mañana es el Día de los difuntos, de los fieles difuntos, hay países donde estos dos días, el 1 y el 2, celebran precisamente el Día de los fieles difuntos. En estos casos son México, el país de México, y Bolivia, también las Canarias. Y no entendemos, o sea, estos países, muchos por lo menos, en el caso de México, han pedido que por favor no se confundan las festividades del Día de Todos los Muertos a Halloween, porque como Halloween es 31 y el primero es Día de Todos los Santos, pero ellos celebran a partir del primero y toda la semana la festividad de los muertos, ellos dicen que no confundan con Halloween, igual en Bolivia, en Canarias, porque hay una tradición de honrar a los fallecidos, honrar a los familiares que están fallecidos, ¿no? Y al honrar a estos familiares que están fallecidos, esto viene de una cultura milenaria, esto viene de las culturas indígenas, es de las culturas indígenas. Igual pasa en Ecuador, que ellos honran a sus fieles, a sus seres queridos, llevándole en comida. Como cultura, como tradición, es muy hermosa apreciar esto. Pero nosotros sabemos como cristianos que el que está muerto ya tiene un juicio, ya fue juzgado, y por más que queramos o hagamos misa o todo lo demás, mira, ya el juicio está determinado. Es como cuando tú vas y cometes un crimen y vas ante un juez y el juez determina una condena. Mira, por más que tú patalees, por más que tú pongas una contrademanda o demanda o qué sé yo, el juicio está dado.
y tienes que pagar tu condena, o te pueden absolver, o sea, dejarte libre. Y eso pasa cuando la persona fallece, ya el juicio está dado. Novenario, mira, por más que tú, pueden ser 9, puede ser un año completo, ya la persona es juzgada cuando fallece. Pero en este caso, en esta festividad que vamos a celebrar la iglesia, y hay que aclarar, esto es un proceso que se determina por la iglesia católica, que determinó un día en el calendario gregoriano, pero no era una práctica común de un día específico. Eso vamos a hablar más adelante en la iglesia histórica, ¿no? Y de eso vamos a aclarar, ¿ya? Por lo menos, el Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar cada 1 de noviembre para las iglesias católicas y las de rito latino. Y fíjate la diferencia, y para el primer domingo de Pentecostés, en la iglesia ortodoxa y las católicas de rito bizantino. Y no debemos confundir esta festividad con los fieles difuntos. En este día la iglesia celebra solemnemente, la iglesia, en este caso la fe católica, a todos aquellos difuntos, según la doctrina católica, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente el día de hoy, ¿no? El día de Todos los Santos. O sea, según la doctrina católica, ellos piensan que los que han superado el purgatorio se han santificado totalmente, pero tú no tienes que esperar a morir e ir de acuerdo a esta creencia o a esta doctrina a pagar tus culpas para poder ser santo, o esperar de acuerdo a la doctrina de fe de la Iglesia Católica para beatificarte, ¿no? Los santos estamos vivos, y eso lo refleja la Escritura. Eso es importante. Es frecuente que en este día las grandes catedrales o iglesias católicas exhiban las reliquias de los santos, que es otro conflicto que tenemos, otra gran diferencia, porque la palabra nos dice que dejemos a los difuntos en paz, ¿verdad? Y no sacar reliquias, porque creamos idolatría de esas reliquias. Ustedes saben que sacan esas reliquias. ¿Cuáles son las reliquias? Un hueso, una uña, el cabello, qué sé yo. Y la gente pues le da poder mágico a estas reliquias, ¿no? Y bueno, es una cuestión de historia. Estamos contando las creencias, lo que se opina y cuál es la creencia bíblica hablando. Tenemos como versículos precisamente para hoy Éxodo, puede anotar ahí Éxodo 19, 5, 6, que nos dice: ahora pues, si es verdad, escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Dios. Fíjate que es importante que nos habla en Éxodo, ya cuando se aparta el pueblo de Israel, le llama nación santa, y están vivos. Esto es importante. La palabra santo significa apartado e implica pureza, implica algo digno, algo bello, algo sublime, algo puro. Eso es santidad, ¿ya? Y Dios nos ve santo y aparta al pueblo de Dios. Ahora fíjense que nosotros como iglesia cristiana, como creyentes en Jesús, somos santos, somos apartados, pero somos apartados para vivir en santidad. Por lo tanto, hoy es nuestro día, porque Dios nos santifica por medio de ¿qué nos santifica? Por medio de su sangre. Dice la palabra que el Señor nos limpia. También tenemos otro versículo muy importante en 1 Corintios 1:2,
que nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Fíjense qué importante. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate que aquí estamos aclarando que tú no necesitas morir, pasar por el purgatorio y que después, de acuerdo a las reglas o normas de una institución religiosa, te declaren beato o te declaren santo, porque ya la Escritura te declara a ti como creyente en Cristo Jesús, te declara santo. Y volvemos a leerlo en este sentido para que captemos. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Caracas, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y cuando habla de cualquier parte podemos hablar la iglesia de Dios que está en Cuba, la iglesia de Dios que está en Maracaibo, la iglesia de Dios que está en New York, la iglesia de Dios que está en Moscú, la iglesia de Dios que está en Madrid, o sea, la iglesia de Dios mundial. Eso es lo importante que debemos entender de lo que nos está explicando la palabra. Y bueno, hablando precisamente del mes de los santos, digámoslo así, de nosotros como iglesia, como santos, tenemos que estar en oración porque en la parte de noticias estamos viendo realmente cómo el mundo está siendo convulsionado, ¿verdad? Vemos que las fuerzas del mal, hay una agenda, o sea, políticamente los hombres que no conocen de la palabra y que ven la parte natural que leen en la prensa, ellos hablan de movimientos mundiales, políticos. Pero nosotros como creyentes hablamos de fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Las fuerzas de maldad están operando en el mundo. La agenda está establecida por Satanás y por eso es que estamos viendo lo que sucede en México, lo que sucede en Chile, lo que sucede en Ecuador, aquí mismo en Venezuela, en Estados Unidos, en Rusia, en Turquía, en Siria. O sea, vemos un ataque espiritual tremendo que incluso toma a los seres humanos y se llenan, o sea, de maldad. Para hacer maldad, y la noticia es que no debes preocuparte porque esto es señal de que la venida de Cristo está muy cerca, está demasiado cerca, muy cerca, porque se ha incrementado la maldad. Como sucesos en la iglesia tenemos que para el 27 de octubre de 1888 en Colombia el presidente católico Carlos Holguín Mayarino ordena la segunda suspensión del periódico El Espectador. La iglesia ya había prohibido a sus fieles leer este periódico debido a las críticas que hizo su director acerca de la fatuosidad de la iglesia católica en las celebraciones públicas. En 1986, en Italia, en Asís, se reúnen representantes de las principales religiones del mundo para rezar por la paz mundial. Para el 28 de octubre del 312, en la batalla de Puente Milvio, Constantino I el Grande derrota a Majencio en la lucha por el Imperio Romano, y ese día se convierte al cristianismo. Para 1861 en Caracas, el presidente Manuel Felipe Tovar funda el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que hace poquito tuvimos el Día del Ingeniero. Para 1875 en Caracas, Venezuela, se inaugura el Panteón Nacional donde está nuestro libertador Simón Bolívar. Para 1958 en la Ciudad del Vaticano, el cardenal Angelo Giuseppe Roccagli es elegido papa y adopta el nombre de Juan XXIII. Muchos por ahí dicen el Papa Bonachón. Para el 29 de octubre de 1591 en Roma, Inocencio IX asume como papa sucediendo a Gregorio IV.
a Gregorio XIV, perdón. Para el 30 de octubre del 1445 en Jerusalén, para el 445 a.C. en Jerusalén, el profeta judío Esdras lee el libro de la ley a los israelitas. Para 1517 en Wittenberg, Alemania, esto fue lo que celebramos ayer, Martín Lutero clava las 95 tesis en las puertas de la Iglesia de Todos los Santos, también llamada en alemán, siendo el inicio de la Reforma Protestante. Para 1992, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. Y para un día como hoy, de 1950, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XII establece la infalibilidad papal cuando formalmente define como dogma la Asunción de María. Para 1950, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XII afirma haber presenciado él mismo el milagro del sol de Fátima, Portugal, pero en los jardines vaticanos. Esto de acuerdo a Pío XII. Y con esto, bueno, nos vamos ya a nuestro primer corte musical. Y esta canción quiero que le pongan atención porque es una versión excelente, no la conocía, de Pandora, tipo Jack. Muy bien, bueno, ¿qué les pareció la canción? A mí me encantó, una canción ya empezando, pues, aunque mañana y hoy, pues son días, hoy es Todos los Santos, mañana todos los fieles difuntos, pero bueno, estamos en esta onda de alegría, en esta onda de Navidad, debemos tener esperanza, fe, alegrarnos. Ya por ahí en muchas partes están con el arbolito de Navidad. Y bueno, por aquí precisamente me escribió Nancy Ward de Cuba. Me gustaría saber cómo se pronuncia tu nombre, Ward. ¿Parece apellido chino o apellido extranjero? Por aquí me escriben: buenos días, hermanos, le bendigo en Cristo, lo felicito por el programa. Por favor, ¿cuál es el capítulo y versículo donde dice Padre no? Ok, ya. Soy Miriam del Estado Vargas. Miriam, te contesto en privado, te busco el versículo, ya sé cuál es. Sé que me estás escuchando y cuando llegue, tenga un tiempito, te escribo. Está preguntando precisamente cuál es el versículo donde dicen que los padres no deben airar a los hijos y los hijos tampoco. O sea, debemos, aunque somos padres e hijos, debemos respetarnos mutuamente, ¿no? Eso es importante. Tampoco en estos tiempos hay que tomar las cosas tan literalmente. Recuerdo una persona que, como decía, que había que darle con vara, ¿no? Al niño que no se portaba mal, entonces agarró una regla, recuerdo yo, y le iba a dar en la mano. Eso era en tiempos de mi abuelo, pero creo que hoy en día tú puedes hablar con el niño, puedes conversar porque ellos te escuchan. Ellos saben, y bueno, si tú les hablas 1, 2, 3 veces y ya no te haces caso, bueno, yo creo en lo personal que un buen correazo no le hace daño a nadie, ¿no? Porque si eso fuera así, toda esta generación estuviera muerta, porque toda esta generación de mi edad recibió correazo, chancletazo, periodicazo, cachetada, ¿qué más? Bueno, ustedes me escriben por ahí qué más recibimos. Y estamos aquí, no nos hemos muerto ninguno, ¿no? En cambio, el niño o el joven o el adolescente, sea niño, cuando hablamos de niño hablamos del género, pues niña y niño, que no es corregido, ¿ya? Pues después los padres tienen que sufrir las consecuencias, ¿no? Porque se pierden en la vida, se pierden, y también hay que corregirlo verbalmente. Bueno, estamos hablando el tema de Todos los Santos y queremos pues narrar un poquito de
cómo comenzó todo esto, la historia, cuando son las 9:34 de la mañana de hoy, 1 de noviembre de 2019. El Día de Todos los Santos es una fiesta cristiana, como ya lo habíamos hablado, es una festividad religiosa cristiana que tiene como fecha el 1 de noviembre, de acuerdo al calendario gregoriano, en todas las iglesias de rito católico. No es algo común en las iglesias evangélicas que le demos tal vez esta importancia, porque ya hemos hablado anteriormente que para nosotros los cristianos todos los días es el Día de los Santos. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser santos y debemos vivir en santidad todos los días, y por eso es importante la oración, porque debemos orar todos los días. Porque si alguno hemos pecado, mira tú, que muchos durmiendo se quedan dormidos para siempre, ¿verdad? Amanecen ya como difuntos. Hay muchos, Dios no lo quiera, pero tantos miles de millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, que hay muchos que van a dormir hoy y amanecen mañana muertos. ¿Ya? ¿Y cuándo murió? El Día de los Difuntos. Por eso es que debemos ponernos a cuentas con el Señor todos los días de lo que hemos hecho. Y eso es vivir en santidad y vivir santificándonos diariamente y constantemente. Entonces, esta es una festividad que también las iglesias de rito latino y las iglesias ortodoxas de rito bizantino celebraban el primer domingo de Pentecostés. Esto quiere decir que es una festividad muy antigua. ¿Cuáles son los antecedentes? En este día la iglesia celebra solemnemente esta fecha, pero en la antigüedad, la iglesia histórica, para no decir la iglesia primitiva, que es algo que no me gusta, porque la iglesia primitiva suena así como decir los picapiedras, ¿no? Ustedes saben que estos primeros cristianos fallecieron y se marcaban la fecha, como decir, cuando falleció Pablo, cuando falleció Pedro, cuando fallecieron los apóstoles, y por consiguiente, la iglesia lo que hacía era que veneraba el recuerdo de aquel cristiano que murió siendo mártir, porque prácticamente todos los apóstoles murieron siendo mártires. Entonces, la iglesia recordaba ese día, ¿ya? Es lo que se traduce hoy en día, veneraba, recordaba, o sea, recordar, venerar. Por ejemplo, veneraban el día cuando falleció Pablo, cuando falleció Pedro, ¿ya? En martirio. Pero resulta que estos martirios o estos sacrificios se fueron haciendo cada día más fuerte la persecución contra la iglesia, y ya no eran 3 o 4 que tú podías celebrar en distintas fechas del año, sino que ya morían por montón. Y nosotros vemos que ya con Diocleciano, que fue un personaje de Roma, donde hubo la mayor persecución, o sea, el emperador, pero esta persecución que se llamó la Gran Persecución fue la última persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Como hubo, y ustedes lo han visto en las películas en Semana Santa y todas estas persecución de la iglesia, de los cristianos, y ya eran muchos los que morían, muchos, pero en cantidad industrial, no podían definirse ya un día, una fecha, o sea, prácticamente todos los días tenías que recordar o venerar a una persona fallecida. Pero ya en el 303 de nuestra era, en la tetrarquía formada por Augusto, o sea, que eran emperadores, Diocleciano y Maximiano y los Césares Galerio y Constancio, se emitieron una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que se cumplieran las prácticas religiosas tradicionales. Y si tú no lo hacías, pues te mataban. Por eso se llama que en esa época hubo la última gran persecución
de los cristianos. ¿Ya? La persecución variaba en intensidad y varió en intensidad a lo largo del imperio. Y aunque en los periodos históricos varió en intensidad y también hubo leyes donde se anulaban estas persecuciones, se considera que, y de forma tradicionalmente, que el edicto de Milán del 313 de Constantino y Licinio ha marcado tradicionalmente el fin de la persecución de los cristianos. Entonces tomen en cuenta esta fecha, que ya en el 313 en Milán, en el edicto de Constantino y Licinio, se marcó tradicionalmente el fin de la persecución cristiana, históricamente hablando, pero sabemos que sigue hoy en día, en el siglo XXI, las persecuciones a los cristianos. Pero ¿qué sucede entonces? Como ya había muchos días, la iglesia, en ese entonces, ya la iglesia decide escoger un día. Porque el venerar a los cristianos fallecidos ya era una práctica en la iglesia histórica, y esto también lo menciona San Efrén el Sirio en el 373, que es uno de los padres de la iglesia. Él hace mención de esto y dice que algunos santos eran venerados en principio solo los mártires y San Juan Bautista. Pero recordemos que se celebraba esta festividad el domingo antes de Pentecostés. O sea, algunos escogieron un día y otros pues en la fecha en que cada creyente fallecía. Digamos que ya con Bonifacio IV en la Iglesia de Occidente consagró en el 609 y 610 en el Panteón de Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole un aniversario. Ya en el 731 y 741 Gregorio III consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos y fue Gregorio III el que fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Gregorio IV extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia a mediados del siglo IX. Es por eso que hoy en día celebramos el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos. Ya usted sabe la fecha. Gregorio IV extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia a mediados del siglo IX, y fue Gregorio III en el 731 y 741 que consagró esa fecha, 1 de noviembre, que se celebraba en Roma o en Italia, y después se extendió a toda la iglesia. ¿Qué pasó con las otras creencias religiosas? Fue muy diferente para los ortodoxos, anglicanos y luteranos. Con el transcurso de los años y los diferentes cismas que sufrió la iglesia cristiana, el catolicismo es la única que mantiene el 1 de noviembre para celebrar el Día de Todos los Santos. Por su parte, la iglesia ortodoxa, en la anglicana y en la luterana o protestante, esta festividad se conmemora el primer domingo después de Pentecostés. La festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua, en las que los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En la comunión anglicana mencionada anteriormente y en las denominaciones luterana, presbiteriana y metodistas, los santos son respetados e incluso existen iglesias con nombres de algunos santos, destacándose entre los luteranos aquellos a los que atribuyen haber jugado un papel importante en la evangelización. Por ejemplo, Santa Brígida en Suecia, San Olaf en Noruega. ¿Se acuerdan de esa tira cómica Olafo?
viene de ahí. San Olav en Noruega, o entre los metodistas y presbiterianos. De herencias de las Islas Británicas, los de los patrones de esos países, como San Andrés, San Patricio, San Jorge, de los 4 evangelistas, San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan, de los 12 apóstoles, especialmente San Pedro, y del apóstol de los gentiles, San Pablo. También hay iglesias de esas denominaciones denominadas de todos los santos. Así que usted puede entender por qué algunas capillas o iglesias de algunas denominaciones religiosas llevan nombre. Por lo general, nosotros los cristianos evangélicos, por dar un nombre, ponemos pues como mi iglesia, ¿no? Comunidad de Amor. Pero no tendría nada de malo si yo pongo, por ejemplo, Iglesia Comunidad de Amor San Pablo. A lo mejor me van a decir, bueno, es que queda en el sector de San Pablo. Algunas ciudades tienen un sector que se llama San Pablo. Bueno, el resto del protestantismo se distingue especialmente del catolicismo y de la ortodoxia por su rechazo al culto de los santos y de sus reliquias. La acepción de la palabra santo como sinónimo de cristiano es la más corriente entre los protestantes, es verdad. Al principio habíamos hablado del apóstol, del pastor, pero si usted quiere me llama santo. Hay un nombre por ahí santo también, está un cantante Santos, ¿no? Que tocaba, cantaba, y santo es como nombre propio, ¿no? También. Entonces me puede llamar hermano santo. El protestantismo más clásico suele llamar santo a los personajes del Nuevo Testamento sin que ello dé lugar a ningún culto. No creen en la santidad de los evangelistas, por ellos le quitan el título de santo, ¿sabes? San Pablo, San Pedro, ¿ya? Aunque es costumbre que nosotros decimos, mira, porque San Pablo decía esto, otros dicen, Pablo decía esto, porque Pablo dice, no pretendo aún haber alcanzado la perfección, esto quiere decir la santidad, pero continúo en la batalla, ¿ya? Según el Viejo Testamento, santo significa separado, persona separada del mundo y dedicada al servicio de Dios. Esta idea es frecuente en el Éxodo y en el Levítico, donde leemos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso está en Éxodo 19:6. Y tenemos pues muchos versículos bíblicos que hablan al respecto, ¿verdad? Dice, yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Levítico 20:26. En las epístolas de Pablo es común el ejemplo del nombre santo referido a los cristianos. Puede verse entre otros pasajes, vayan anotando para que vamos a ir lento. Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:2, Segunda de Corintios 1:1, Efesios 1:1 y Colosenses 1:2. El apóstol Pedro incorpora los conceptos de separación y de elección prevalecientes en el Viejo Testamento y enseña que el cristiano es santo por derecho de redención, porque Cristo al salvarle le ha comprado con su sangre. Esto es muy importante, Primera de Pedro 1:18-19. Y bueno, me estaban preguntando cuáles eran los primeros versículos o los versículos que yo había dicho al principio. Y para el hermano que estaba preguntando, puedes anotar Éxodo 19:5-6 y Primera de Corintios 1:2. Hermano, en conclusión podemos decir que nosotros celebramos el Día de los Santos, nosotros los creyentes, los cristianos,
aunque todos somos de fe cristiana. A mí me estaba preguntando una persona, bueno, yo soy católica, pero entonces, ¿yo qué soy? Bueno, tú eres cristiana. Yo le pregunté, ¿tú en quién crees? En Cristo. Ah, bueno, si tú crees en Cristo, eres cristiana. O sea, hay una mala interpretación de hacer una diferencia entre los católicos y los cristianos. A las personas normalmente cuando se habla en cristiano, automáticamente lo relacionan con evangélico. Y cuando hablamos de católico, católico, pero es que resulta que el católico y el evangélico creen en Cristo. Entonces ambos son cristianos. Nos diferencian son las doctrinas, las creencias, las posiciones. Entonces, para nosotros, los cristianos de tendencia protestante evangélica, ¿verdad? Los cristianos estamos vivos. ¿Por qué? Porque la palabra nos respalda en ese sentido, de que nosotros somos santos por medio de la sangre de Cristo Jesús y que debemos vivir en santidad. Ahora, ¿hay alguien que vive en santidad 100%? Pues no. Por eso Pablo decía, procuro terminar la batalla, ¿verdad? No pretendo haberla alcanzado todavía porque es una lucha todos los días, pero es una lucha. Debemos luchar todos los días por vivir en santidad. Porque los santos estamos vivos, no necesitamos. Mire, hay muchos hermanos en Cristo. Cuando ustedes ven los generales de la fe, lo pueden buscar en YouTube. Ahí estaba Kathryn Kuhlman. La gente iba a sus cultos y ella solamente predicaba y la gente era sanada. Muchas veces usted le pide para ser salvo o para ser curado de una enfermedad, usted le pide a una estampita o a una imagen. Pues no necesariamente. Usted tiene que pedirle a Cristo Jesús: Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, cúrame. Y hay grandes predicadores que usted va y el Espíritu Santo por medio de ellos, no por medio de ellos, sino el Espíritu Santo actúa porque hay unción y le cura, le sana. Bueno, estamos ya llegando al final del tema. Escriban para ver si les gustó, no les gustó, si necesitan oración. Y bueno, queremos decirles que estuvimos con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. No sin antes decirles que este programa va a salir en YouTuber y ahí van a ser ustedes YouTuber tiempista, ¿ya? Vamos a salir ya a partir de mañana, si Dios permite. Pueden escucharlo en YouTube, pueden poner On TV Mi Casa o AP Johnny Quintero, que es mi nombre, y encuentran los canales en YouTube, o ponen el programa hashtag Por Amor a Ti. Muy bien, ya nos vamos hasta el viernes 8 de noviembre y nos vamos con una gaita que no me las han pedido más, pero nos vamos con una gaita cristiana de los Gaiteros del Caribe, En Tu Presencia. Que el Señor me lo bendiga y hasta la próxima semana. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.